Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, ya estamos aquí con nuestro entrevistado, Jaume Enciso, de One Day 2050, quien tenemos el honor de tener aquí en Noticias Positivas. Muchas gracias, Jaume. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, One Day 2050, la verdad que es una iniciativa muy interesante, básicamente para la activación de la movilización en esta movilización y concienciación, ¿no? Que al final todo esto va junto, ¿no? En una cuestión básica y crucial para la humanidad, como es la crisis ambiental. Bueno, háblanos un poquito de One Day 2050 para que no lo conozca. Sobre todo me interesa empezar básicamente en cómo se pone en marcha algo así, porque es una iniciativa que yo creo que es bastante peculiar dentro de su ámbito. Bueno, tiene algunos rasgos un poco característicos, ¿no? Nace en pleno confinamiento del 2020, no personal, es decir, en ese sentido estábamos confinados laboralmente, y Ajá. un poco para dar voz a aquellas personas que están desarrollando proyectos, iniciativas de activación climática muy interesantes de todo el mundo y un poco hartos de los discursos encorbatados, ¿no? El discurso Ajá. encorbatado para mí es alguien detrás de un atril con un cargo, una posición de dominación visual, ¿no? En la puesta en escena, y seguramente está leyendo algo que no ha escrito él o ella. Y generalmente hacen peor el contenido, ¿no? Digamos, lo manipulan o lo diluyen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea era buscar voces no desde su propio cargo, sino como personas, es una iniciativa de personas que escriben, y el reto que se les plantea es escribir una noticia que se publicaría, por tanto, se escribiría en el 2050, el día de su elección. En ese sentido, no condicionamos ni la visión, es decir, la gente nos pregunta, bueno, pero ¿queréis un futuro más positivo o una versión más distópica, más realista? Os dan datos, en ese sentido somos muy flexibles y abiertos, y el tema también es abierto siempre y cuando tenga el hilo conductor del cambio climático como gran motor del cambio a nivel global que nos espera, ¿no? Desde luego que es una iniciativa muy interesante. Aquí podéis ver la web oneday2050.org. Entonces, la verdad que, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación, hay un debate muy interesante. De hecho, ahora, bueno, estoy leyendo este libro de qué hacer en caso de incendio, también sobre el tema de la crisis climática. Y es que anoche mismo, o antes de anoche, se hablaba de esto en el libro, ¿no? El tema de cómo enfocar la comunicación del cambio climático, el tema del catastrofismo. Es complicado porque habrá quien diga que es necesario pues, concienciar de la gravedad del problema, ¿no? Pues como ha pasado a lo mejor con otras campañas, quizá el tema de las campañas de accidentes de tráfico y tal es un ejemplo de que con un enfoque un poco tremendista se consiguieron resultados objetivos, ¿no? Pero también hay quien dice que lo que realmente moviliza es la ilusión en que hay un futuro y no bueno, no caer en eso, en esa desesperanza, en ese no hay nada que hacer, ¿no? Claro, es un debate tan complicado que al final, como pasa en estos tiempos, no sé cómo lo ves tú, que parece que tenemos que tener todas las respuestas. Y en cambio yo lo que veo en esta iniciativa, que por eso me ha llamado especialmente la atención, es que, bueno, vamos a dejar que sea la gente la que nos diga. Vamos a ver qué tipo de noticias hay, qué más abunda y qué tipo de perfiles hay, ¿no? A lo mejor nos damos una sorpresa. ¿Hay más distópicas o más utópicas? O en mitad de la tabla. Y de las que hay, a lo mejor hay menos utópicas, pero son las que más capacidad tienen de llegar, ¿no? Evidentemente, esto puede servir para precisamente hacer un estudio y afinar un poco el tiro. No sé si tienes tú esa sensación. Bueno, la verdad es que la muestra que tenemos a fecha de hoy son aproximadamente unas 200 noticias, y Ajá. si no hemos hecho todavía un análisis estadístico, porque estamos esperando a tener las 365, que están escritas por 365 personas distintas, con lo cual cada persona ha escrito sobre una noticia. Era un comentario para aclarar un poco el proyecto en general. Y en este sentido yo diría tres titulares. Yo creo que la gente de más edad, 50 para arriba, tiene una versión optimista, o no sé si para curar nuestras propias heridas a nivel ético de dilema de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Como sociedad, como colectivo. En cambio, la fracción más joven, diría que inferior a 25 años, tiene
una aproximación al reto de escribir sobre el 2050 bastante distópico, bastante, bueno, islas que han desaparecido, grandes eventos climáticos extremos, en fin, un poco el discurso que los medios de comunicación han trasladado, como tú comentabas, a esta población, ¿no? Quizá la gente más adulta ya tiene una perspectiva más amplia y quizá ven soluciones y potencial de cambio, quizá porque ya hemos visto también otras crisis que de una manera u otra hemos salido de ellas en mejor o menor manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que la fracción más adulta y más senior apostaría por noticias más positivas, y en cambio la joven con una visión bastante más dura y más realista. Hace poco tuve yo una conversación también en este sentido hablando de la gente que tiene menos de 30 años, ¿no? El mundo que han conocido, ¿no? Pues gente que tiene veintitantos años, que, bueno, pues que en el 2008 más o menos, pues hace 15 años, pues tenían pues, a lo mejor 5 6 10 años como mucho, que no tenían casi conocimiento, como se suele decir, como dicen los antiguos, que todavía no tienen conocimiento. Ujú. Quiero decir que es un mundo que han vivido primero una crisis financiera bastante potente, que yo creo que todavía ha dejado huellas en este sentido. Y aparte de las económicas, pues quizá también fue una de las excusas en su momento para no avanzar más allá en la necesidad de afrontar la crisis climática, que al final requiere un cambio de modelo económico y de sistema de vida. Y bueno, luego esta gente, estas generaciones de personas de veintitantos, que ya ni siquiera serían millennials, serían, no sé cómo se llama ahora, generación Z o no sé. No, Sí, casi. senior, no, Así algo es. así. Claro, luego han vivido la movida esta de la pandemia que todavía no hemos salido y ahora y todas las consecuencias posteriores, la crisis económica que ha traído y encima ahora se encuentran también con este escenario, no sabemos si de guerra o de preguerra y tal, ¿no? Entonces, claro, en mi trabajo, por ejemplo, pues hablas con chavales de esta edad y directamente es que no tienen ningún tipo de esperanza en el futuro, ¿no? O sea que esto es verdad que todavía haría falta recopilar más información, pero es que creo que por ahí van los tiros, ¿no? Que es que son distópicos porque es que a lo mejor es que han nacido ya en un mundo distópico, a lo mejor es que vivimos ya en la distopía. Bueno, yo creo que ahí hay semillas, indicaciones y halos de esperanza en muchos sentidos. O sea, lo que más valoro yo de este proyecto es el conocimiento que hemos tenido breve, evidentemente, los intercambios de correos, los intercambios de impresiones a veces, de la cantidad de gente, por ejemplo, que está trabajando desde muy corta edad, Ajá. activistas que a lo mejor con 11 o 12 años ya tienen su propia ONG o iniciativa con figura jurídica, con incluso a lo mejor trabajadores. O sea, realmente hay un colectivo que empujará fuerte y hará cosas interesantes y disruptivas, ¿no? Y por otro lado, tenemos descubierto toda una serie de un colectivo que para mí era nuevo porque mi territorio profesional no había llegado hasta allí, que eran los futuristas, ¿no? Es decir, toda una serie de colectivos profesionales que están trabajando siempre con escenarios de futuro, el design thinking, etcétera, etcétera, ¿no? Diría que miles y miles y miles de personas se dedican profesionalmente a eso. Por tanto, yo creo que bien por necesidad o bien porque aparezcan esas oportunidades, evidentemente el cambio climático va a seguir su camino como proceso geofísico o bioquímico que es, pero vamos a encontrar, bueno, yo diría que soluciones parciales, evidentemente no para todos. El cambio climático no nos va a dejar todos en una situación ideal, no. Va a exacerbar las diferencias, pero yo creo que en el conjunto, yo soy optimista realista, vamos a encontrar un equilibrio. ¿Sí? Francisco Vera, un chico colombiano de tan solo 12 años, que ya ha puesto en marcha la ONG Guardianes por el Clima. Le entrevistamos la semana pasada. Bueno, estuvo en una tertulia con más activistas por el clima. Es un ejemplo, lo cito por eso, porque es un ejemplo y hay muchos como él. De hecho, es una ONG de activistas por el clima de niños, que hay hasta niños me dijo que hasta de 5 años para arriba, ¿no? De 10, de 12, 14, pero hay de 5 y 6 años, ¿no? O sea, que esa realidad es cierto y existe y hay que abundar en ello y que, bueno, es verdad que a lo mejor dependiendo de la edad que tengas, pues predomina más un tono u otro, pero es eso, si bajamos no ya de los 20 sino en esta, bueno, en chavales tan jóvenes que todavía son niños,
pues sí que nos vemos esta otra realidad, lo cual es muy interesante. Sí que quería también que me explicaras un poco, pues, cómo se recolectan entre todos estos colectivos tan diferentes que gente más Ujú. mayor o menos menor o de diferentes procedencias, cómo se recolectan estas noticias en One Day, que esto es lo interesante. Mira, el planteamiento inicial era con la agenda de contactos que teníamos y con algunos, o sea, que cada uno actuara un poco como embajador, ¿no? Es decir, yo mi agenda de contactos, por decir una cifra, eran 300. Yo pensaba, bueno, pues si uno de cada tres escribe una noticia y busca un par de amigos o colaboradores o conocidos o compañeros de trabajo que escriban, pues ya tenemos 300 noticias, ¿no? Fácil. ¿Qué pasó? Esperamos 3 meses y esta primera corona de contactos directos no nos envió prácticamente nada. Creo que de las 100 llegaron 15 o 20, ¿no? Estamos hablando del verano del 21. Tuvimos que cambiar de estrategia, perdona. Ujú. Eh, y entonces buscamos voces desconocidas. Es decir, básicamente utilizamos redes sociales e invitamos a gente que creemos que tiene una visión interesante por su y intentado buscar siempre pues esta diferencia de edades, diferencia de perfiles y diferencia de competencias profesionales, ¿no? A puerta fría, sinceramente, estamos invitando unas 100 personas por semana, la ratio de éxito se sitúa entre un 3 y un 4%, lo Ujú. cual bueno, está más o menos bien en términos de marketing directo. Y nada, contentos porque hay gente, les damos la opción de que, bueno, hagan de mini embajadores y busquen otras personas en su entorno, ¿no? Hay gente que dice, sí, te voy a buscar y no nos encuentra, o hay gente que dice, voy a escribir una noticia, te la envía y, mientras tanto, sin que nosotros sepamos nada, pues me llegan, ¿no? Llegan noticias, oye, es que me lo comentó tal, me lo comentó tal. Es decir, en realidad yo creo que la gracia aquí es encontrar a alguien que tenga la motivación para escribir, que no todo el mundo con ideas le gusta escribir, ni todo el mundo que escribe tiene ideas, y que tenga esa capacidad de buscar una historieta, que puede ser muy básica en cuanto al planteamiento, pero que tenga unas asunciones, yo creo que son a veces más interesantes que el propio titular, ¿no? También es un poco buscar la voz de la sociedad, porque tanto en One Day 2050 como en algunas asociaciones con las que a veces colaboramos, precisamente como Planta, veo un hartazgo de que siempre salgan en el primer foco del tema de la crisis climática, casi siempre salen hablando los mismos, ¿no? Que suelen ser sobre todo líderes políticos, pero muy pocas veces salen líderes ambientales y los pocos que salen o los más renombrados, últimamente pasa mucho con Greta Thunberg, parece que salen más para cuestionarlas o cuestionarla que para Exacto. analizar su mensaje. O sea, salen pocos líderes climáticos, casi siempre salen más políticos y los pocos se les cuestiona. Y si es mujer parece que más todavía y siendo jovencita, ¿no? Claro, Entonces, claro, ahí parece que hay un hartazgo y esto también, corrígeme si me equivoco, es la necesidad de querer que este movimiento contra la crisis climática, pues por fin surja desde la base de la sociedad. sí, sí, había que dar voces a gente que a lo mejor por su cargo no tiene esta capacidad bueno, estos estrados, ¿no? Como decía antes, estos atriles upa, perdón, No pasa para nada, problemas del directo. problemas del directo, sí, sí, primera vez que ha pasado. Pero puede suceder, no pasa nada. Yo alguna vez he pegado un cachiporrazo a la No estoy cámara inquieto, y ¿eh? No estoy inquieto. parecía que había un Vale, terremoto en mitad del este, no perdona. pasa nada. Nada, que en ese sentido, dar voces a lo que yo comento, el segundo violín, ¿no? El segundo violín es una persona que está tocando de igual forma que el primer violín, pero no Ajá. tiene esa presión mediática de estar en primera línea y seguramente no tiene que atender medios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante el rol de gente que no está en primera línea, pero está haciendo incluso más trabajo y de mejor calidad que a lo mejor la persona que tenemos delante de los micros o delante muchas veces de las noticias, ¿no? Sí, Bueno, sí, incluso más, claramente. porque yo echando un vistazo a los artículos que tenéis en la web, hay gente que es que directamente curra mucho sobre el tema. O sea, que es que saben seguramente mucho más que la mayoría de las voces de políticos que hablan de la crisis climática. O sea, hay expertos ahí de todo tipo. Sí, 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 la verdad es que, bueno, hemos conseguido algunas especialistas, incluso a nivel internacional ves que tienen cierto renombre y bueno, uno de los dilemas que teníamos también en el proyecto era, hombre, ¿por qué no vamos a buscar voces VIP, ¿no? Firmas VIP que nos pueden dar un altavoz muy potente
al proyecto. Pero yo creo que declinamos ya en una primera fase, yo creo que fue correcto, fue una decisión correcta porque hubiera roto y hubiera desequilibrado mucho la participación, ¿no? Hubiéramos tenido X firmas VIP que se hubieran llevado todos los focos y, digamos, la voz del autor anónimo, no anónimo por no ser conocido, sino por no tener esta trayectoria mediática, hubiera quedado en segundo lugar. Y yo creo que todas las piezas, o sea, al fin y al cabo, este proyecto es un collage. Nació como un puzzle por esta idea de Ujú. que pocas personas conocerán gente de su entorno, llegaremos a diversos países del mundo, pero al final ha sido un collage porque hemos recibido noticias de formas insospechadas y por gente que ni tan solo conocemos, por tanto, tiene más valor, ¿no? Yo creo que aquí la iniciativa personal de los autores de las autoras tiene más valor que a lo mejor que nosotros hayamos buscado una firma mediática, ¿no? Oye, Y estoy sí. de acuerdo contigo, perdona, porque el tema de los referentes, y que sean referentes jóvenes, y que sean referentes cercanos, yo creo que es uno de los retos de toda la sociedad, encontrar referentes en esta lucha que tenemos a largo plazo, porque más allá de Greta, pocas personas de la calle sabrían nombrar nadie más ¿no? como referentes activistas climáticos. Totalmente. Una pregunta, ¿por qué 2050? ¿Por qué One Day 2050 y no 2040 o 2058? Yo qué sé. Ha sido un tema que nos ha preguntado bastante gente y algunos de forma bastante crítica. El 2050 nos permitía soñar, nos permitía narrar desde un punto de vista casi de ciencia ficción, ¿no? 2050 es el año donde la mayoría de la comunidad internacional de primer mundo ha dicho que seremos neutrales en términos de carbono, ¿no? Y por otro lado, bueno, una cifra como muy redonda dentro del siglo XXI Claro. y permitía hablar del futuro en pasado. Es decir, yo mientras voy a estudiar la noticia, pues quizás en 2050 pasó X, tendré que explicar que en 2038 pasó Y, ¿no? Claro, hablar del pasado, o sea, hablar en pasado desde 2038 es un ejercicio, ¿no? De narrativa bueno, que nos parecía interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una noticia de un autor latinoamericano que plantea que en el 2038, perdón, 2050 se vuelve a permitir el consumo de pescado de origen natural, que no sea de piscifactorías Qué ni bueno. cultivado. Claro, eso quiere decir que en algún momento se prohibió y cuando lees un poquito más abajo, la solución es que en 2038 se prohíbe el consumo en todo el mundo de pescado por su elevados niveles de contaminación, bueno, problemas de endémica, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, bueno, eso quiere decir que si no podemos comer pescado durante una década y media toda la humanidad, habrá que buscar una nueva fuente de alimentación de proteína, que seguramente si la carne ya sabemos que acabará menguando por un tema de capacidad de recursos naturales, acabaremos con los insectos, no hay tutía, ¿no? Muy interesante y claro, es que te obliga a pensar mucho y te obliga a plantear escenarios, desde luego, detrás de artículos que son artículos no muy largos, creo, con, bueno, noticias, ¿no? Más o menos que podrías leerte como las que lees en tu móvil, pero detrás hay un trabajo importante de reflexión. Cuéntanos alguna más, vamos a hablar un poco de las noticias que pueden ser ejemplo de lo que nos vamos a encontrar. Si quieres un momentito antes, a ver, que voy a ponerme aquí para que la gente pueda un poquito ver dónde podría encontrar las noticias. Aquí está la Perfecto. web. Entonces, a ver, que siempre tengo aquí. Entonces, si nos metemos aquí en Participants, estarían. Y aquí vamos bajando, que hay las fotos, ¿no? De los autores. Uh -huh. Yo qué sé, mira, por ejemplo, aquí tenemos una de Barcelona, Cristina Vallé, ambientóloga. El barómetro da luz verde a la Barcelona World Race. Bueno, esta además es una de las que me has comentado. No sé si quieres esta u otra. Yo he pinchado simplemente aquí para que la gente que nos está viendo, si quiere bucear dentro de oneday2050.org, pues que sepa dónde están los artículos. Así que bueno, si empieza por la que tú quieras un poco para contarnos, pues eso, qué tipo de noticias podemos encontrarnos dentro Nada, yo de creo que vuestro hay un portal. grupo de noticias que responderían a un poco lo que comentábamos, ¿no? Cómo los eventos climáticos extremos condicionan nuestra vida, ¿no? Pues la Wall Race que planteaba esta chica que es navegante, pues cómo están pendientes de si habrá o no vientos extremos para dar salida,
claro. O una persona que vive en Bilbao que plantea que las fiestas patronales de la ciudad se van a poder realizar a pesar de las 3 semanas de ola de calor extrema que va a haber, Madre mía. etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, alguna versión irónica, ¿no? del momento en el que podemos encontrar, pues un compañero mío de carrera, Marca Jazz, plantea que si una guía de baños de bosques, plantea que la ONU aprueba la obligatoriedad de usar la palabra sostenible cada 7 palabras, ¿no? No deja de ser un poco una ironía esperpéntica de cómo las palabras se van degradando con el uso que hacemos como políticos o como retórica, evidentemente cada vez más insistente, pero en el fondo no hay cambio, ¿no? Y luego también, pues yo creo que lo que comentaba, noticias positivas más bien por esta franja de media edad, tal, por ejemplo, una Sheila McMiniman de Nueva York plantea que en Nueva York en 2050 consigue la equidad a nivel de espacio verde urbano. Es decir, que hay suficientemente espacio verde urbano en una macrópolis como puede ser Nueva York con una densidad elevadísima de población para que, digamos, haya un balance energético de calidad de aire y de confort climático suficiente, ¿no? Luego, una versión más optimista de una activista muy joven, Sofía Ferrigolo de Brasil, que ¿Mm? plantea que en el 2050 el oso polar sale oficialmente. Ya no está en la lista de especies en peligro de extinción, ¿no? Quiere decir que hemos cambiado cosas Qué optimista. y quizá poco probable, pero optimista, ¿no? Y luego hay toda una serie de noticias que yo creo que juegan más con la narrativa, con la ciencia ficción, ¿no? Y plantean escenarios más cercanos quizá a una serie como Black Mirror o algo así. Por ejemplo, un francés que es futurista que dice que, bueno, en 2050 hay una cápsula en el tiempo en París, ¿no? Que es como una especie de escape room, podríamos decirlo rápida, y Ajá. te lleva a visitar de una manera, digamos, mediante la inteligencia artificial, al último verano, al último invierno real que tuvo lugar en París con una nevada que es en 1963, ¿no? Él plantea esta fecha como la última nevada, digamos, clásica que concebimos como una nevada que, digamos, colapsa la ciudad, que deja unos días, bueno, como el que tuvimos con el Gloria hace un par de años, creo, en Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de noticias, sin que aporten contenidos estrictamente sobre el cambio climático, sí que da una sensación sobre cosas que estamos viviendo que dejarán de ser así, ¿no? Es decir, una nevada en España, en una ciudad mediterránea y tal, es muy poco probable que vuelva a ocurrir. Fíjate que eso ha sido tema Eh, de actualidad este año, con el tema de que decía un chaval jovencito el de las cabañuelas y tal, que decía que iba a haber otra vez otra Filomena, cuando precisamente el problema aquí en España y en la zona mediterránea en general va a ser sobre todo la desertificación, la claro, sequía, la va a pérdida de haber, cultivos. va a haber eventos extremos y seguramente cuando no los esperemos, evidentemente, y de una intensidad cada vez más elevada, ¿no? Es lo que comenta el Exacto. informe del IPCC de esta semana, ¿no? Y luego déjame contarte una noticia también Sí, interesante de sí, Brasil, una escritora y volvamos. periodista que planteaba cómo en el 2050 se cierra la última fábrica de lápices del mundo. Bueno, ¿Vale? Y dices, ostras, vaya, puede ser un tema de geopolítica, de intereses económicos, de una empresa que realmente ha quebrado. Dice, no, la solución que ella plantea para plantear ese hecho es que solo el 2% de la población infantil del mundo sabe utilizar un lápiz. Con lo cual, dices, ostras, aquí estamos planteando toma. una sociedad hiper digitalizada y donde aquello que nos convirtió como humanos, que es la escritura, pues prácticamente la escritura, evidentemente, hecha a mano y con un elemento que pinta o que raya o que mancha, ¿no? Que al fin y al cabo manchamos con tinta o con carbón, etcétera, etcétera, pero pues ha dejado de ser así, con lo cual nuestra concepción de como sociedad humana, ¿no? De los últimos 5.000 años, eh, la escritura, pues bueno, pues queda dilapidada por, evidentemente, seguramente, una nueva tecnología que nos permite pues, quizá escribir con el cerebro o con un impulso, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo me he comprometido y lo voy a hacer antes de finales de marzo, que es cuando acaba el plazo para enviar artículos,
Y estoy en Perfecto, la fase gracias. de pensarlo, porque claro, primero dices, no sé, te tira el rollo. De primeras parece que lo más atractivo sería pensar en planteamientos distópicos, más cuando yo suelo ser lector de muchos de estos temas y muchas veces leo libros de, bueno, sobre la crisis climática como el que estoy leyendo ahora. Entonces, claro, como el de qué hacer en caso de incendio y tal. Pero luego piensa, es que, claro, realmente lo importante sería abundar en cuestiones que no se tienen tanto en cuenta, o buscar modos de decir más o modos de decir cosas que no son tan fáciles como decir, como se puedan decir, ¿no? O sea, a lo mejor sería interesante ahondar en otras reflexiones que no se suelen tener en cuenta, ¿no? O por qué no hacer un artículo sobre el 2050 en ese mundo totalmente distinto por la crisis climática desde el humor, ¿no? Pues a lo mejor existe el Mundo Today u otra prensa satírica en el 2050, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. O por Tiene qué... sentido, el autor puede plantear desde dónde escribe, un poco su estilo de vida o a veces ves que no dices un poco con toques muy personales y si, bueno, algunos autores los conozco, pues claro, ellos se han trasladado en el tiempo y también geográficamente, igual no viven donde viven ahora, Claro. han cambiado de profesión porque el cambio climático es obligado y bueno, tiene su gracia, ¿no? Y pueden escribir desde un lugar donde no vivan, es decir, tenemos gente española que ha escrito desde Nairobi y gente a lo mejor de Argentina que está escribiendo como si estuviera viviendo en Los Ángeles, ¿no? No hay en ese sentido, no hay ningún corsé. Interesante insistir en ello hasta el último, hasta el 30 de marzo, 31 no sé cómo Bueno, este vamos mes. trabajando sí, con deadlines de cada 6 semanas para ir recogiendo noticias y aprovechar esta inspiración rápida, ¿no? Pues si no, la gente después no cumple plazos. Vale, y muy interesante también insistir que tiene mucho que ver con el espíritu de esta iniciativa, que bueno, evidentemente es una iniciativa de voluntariado, de activismo, que a mí me gusta más de activismo que de voluntariado, que al final todo activista es voluntario. Es verdad que hay activistas que al final acaban viviendo del activismo, algunos lo buscan, otros simplemente se lo encuentran porque así son más útiles y porque sale esa oportunidad. Pero aquí es un activismo desde la base de la sociedad, o sea, que es gente que está concienciada y que no lo hace por ningún tipo de lucro económico, o no es gente que lo hace por idealismo y que se acaba por circunstancias de la vida viviendo de ello, no, estamos hablando de la gente de la base de la sociedad y que, bueno, pues que se hace de forma desinteresada, o mejor dicho, se hace por un interés no económico, sino por el interés del bien común, que es el interés más importante de todos, ¿no? Pero es interesante entender esto, que esto es una iniciativa desde la gente y para la gente, que al fin y al cabo está toda la gente que participa en igualdad de condiciones. O sea, toda la gente estáis aportando trabajo simplemente por esa finalidad que buscáis, ¿no? Del bien común. Sí, yo creo que un poco lo que hemos percibido es que al principio estábamos pidiendo un favor, ¿no? Escríbeme las noticias o el 2050, ostras, vaya rollo, qué lejos, ¿no? ¿Cómo lo enfoco y tal? Al empezar a recibir las primeras noticias y ver que había un tono poco estricto científicamente en la propuesta, porque lo que buscábamos era lo que tú comentabas, precisamente ideas que dieran que pensar, aunque no tuvieran una base científica muy clara, y tampoco en una noticia periodística prácticamente no hay ciencia, hay información sobre eso, con Claro. lo cual eh, la gente se quitaba esta mochila de, ostras, tengo que hacer algo que sea como medio verídico, y al final yo creo que en muchos casos les hemos dado una oportunidad para reforzar ideas o contenidos o tal que ellos tenían un poco interior de su mente. Y, el, y bueno, el feedback que recibimos es, ostras, el reto me parecía un poco inabastable en un principio, pero un poco cuando me he metido he disfrutado, ¿no? Son de aquellas cosas que a lo mejor dan pereza mentalmente como reto, pero luego acaban siendo divertidas, ¿no? Y la verdad es que en muchas ocasiones dicen, ha sido muy divertido, gracias por participar, o sea, no tanto la oportunidad de participación, que también, sino bueno, esta fase de pasarlo bien haciendo algo un poco diferente a lo que están pues, acostumbrados, a lo que normalmente nos pide la sociedad, que son informes muy estrictos, en un formato, en un tiempo. Eh, este proyecto no tiene fechas muy claras de fin y se parece más casi a un viaje en mochila que a cualquier proyecto que haya pasado por mis manos, ¿no? Es decir, no tenemos
ninguna obligación ni a nivel de fecha ni a nivel económico, no debemos de dinero a nadie, no hay intercambio económico con nadie, con lo cual la idea es bueno, ir recogiendo estas noticias y cuando estén todas, pues las empaquetaremos de alguna manera, pues estamos trabajando en 3 idiomas y diferentes temas y Ujú. la máxima difusión. Además, es un tema que viene muy bien sacar de actualidad esta semana porque estamos hablando que, bueno, que se ha publicado, tal que este lunes 28 de febrero, el último informe del IPCC. Entonces, vamos a comentar someramente por si acaso a lo mejor tú ya estás haciéndote, vamos, se te está haciendo tarde, quiero decir, no sé qué tiempo tendrás, pero sí que quería comentarlo un poco, un poquito, aquí se ven básicamente repaso un poco a titulares, luego si acaso lo comentaré yo un poco más. Bueno, el último informe del IPCC, como digo, este pasado lunes, antes de ayer. La mitad de la población mundial vive en zonas muy vulnerables al cambio climático, dice Climática, que bueno, que ha hecho bastantes artículos del tema, sabéis, el medio especializado de La Marea, que tiene bastante buena información. Otro titular muy interesante, bueno, esto lo ha dicho Antonio Guterres, el Mm. secretario general de la ONU, bueno, demorarse es la muerte, dicen claramente, esto es así y está diciendo claramente todo este informe, son no sé cuántos, son, no sé si eran 300 y pico expertos, 270 especialistas, Ujú. que Sí, sí. además todos los informes dicen lo mismo, cada vez es peor, cada vez se aceleran más los cambios y hacia escenarios más catastróficos. Otro artículo muy interesante es de Jofre Carnicer, uno de los autores españoles de participantes en este IPCC. Bueno, dice muy claramente que el tiempo para la acción es ahora y que cada acción importa. Hay que tener en cuenta además que en el caso de la zona mediterránea ya se ha alcanzado este umbral que dice la ciencia que es el que no debería rebasarse nunca, de 1,5 grados. A nivel global hablamos ya del 1,1, en el Mediterráneo pues ya estamos en el 1,5, o sea que ya estamos en el descuento como quien diría, y bueno, pues eso, lo que dice el IPCC es que cada vez peor, la mitad de la población mundial en zonas de riesgo por el clima, la biodiversidad cada vez más amenazada, la seguridad alimentaria, pues también está amenazada la seguridad alimentaria porque, bueno, pues cada vez va a ser más difícil ciertos cultivos, rendimientos cada vez menores de los cultivos o directamente cosechas que se van a perder. Básicamente el escenario es así, no es muy positivo, pero sí que hay una parte positiva que es la mayor concienciación de la gente. Es verdad que hace 20 años era complicado pues, ver este nivel de concienciación en la sociedad y también de los políticos, a pesar de lo que hemos dicho, y quizá porque se están viendo obligados, no pueden mirar hacia otro lado, tienen que mirar hacia arriba, como decía la película. Y bueno, pues ese es el clima, nunca mejor dicho, que hay ahora. Y en este contexto, pues esta iniciativa, One Day 2050, pues puede ayudar a que todavía más y más y más digamos, se afiance esa tendencia positiva en cuanto a una mayor concienciación, ¿no? Que sería un poco el objetivo. Sí, evidentemente es un granito de arena dentro de conjunto de iniciativas que esperemos cada vez sean más diversas, que ataquen a diferentes públicos y que bien porque medios de comunicación ya se ponen las pilas o bien que por la política o el sistema económico, el crecimiento también yo creo que es uno de los elementos Claro. interesantes que el informe del IPCC empieza a mencionar de forma más repetida, ¿no? Hay gente que incluso cuenta cuántas veces aparece esta palabra en los diferentes informes que se emiten periódicamente y ven una tendencia positiva, con lo cual yo creo que sí, al final el deseo del consumismo tiene un poco los días contados, el contacto con la naturaleza, con la gente es lo que al final nos da un poco nuestro bienestar y con la pandemia yo creo que hemos sido muy conscientes de que haber tomado una decisión de compra un poco equivocada en cuanto al piso donde vivimos, pues ha condicionado mucho cómo hemos pasado estos meses. Quién sabe si se va a repetir o no esta situación, con lo cual yo creo que hay mucha gente que ha hecho un cambio, tanto laboral, forzado o no forzado, de desplazarse afuera de las áreas metropolitanas a vivir.
etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también yo creo que desde arriba, desde la pirámide, se van a dar señales cada vez más claras, forzadas o no, por los consumidores. No lo tengo muy claro. Pero, por ejemplo, uno de los ministros alemanes hoy decía que Ajá, hay que reducir el 80% del consumo de carne a nivel global. Claro, esto hace 5 años sería impensable, ¿no? Bueno, totalmente. no es una conversación de café, lo ha dicho en una rueda de prensa oficial con un montón de medios, creo que internacionales y alemanes en este caso, ¿no? Y no ha Eh, pasado nada, no se le han liado parda al ministro por decir bueno, algo no sé, no he que es podido obvio. estirar el hilo. En España, claro, todavía venimos, quizá por un tema de sistema educativo con estos contenidos ambientales que todavía están a nivel de cantidad y a nivel de metodología eh, pues se encuña de una manera un poco por obligación. Bueno, pues tenemos un sistema económico dependiente de una serie de recursos naturales en el sentido más básicos o más perecederos, ¿no? Y claro, un tema también interesante respecto a la alimentación, pues tema del etiquetado, ¿no? Que en Francia y Europa está empezando a vertebrarse. Aquí en España, pues la idea de que ¿no? de que el aceite de oliva está perjudicando el etiquetado de ciertos productos. Bueno, al fin y al cabo, yo creo que somos bastante más maduros de lo que sabemos cuando vamos al supermercado o al mercado y sabremos elegir, ¿no? Pero no dejan de ser incentivos que a la gente joven que haya crecido con este etiquetado, pues bueno, ya tendrán más fácil, porque leer una etiqueta, si veis que los microgramos de glucosa por cada 100, pues bueno, es bastante más complicado y más lento, ¿no? Yo creo que sí, que van a haber tanto iniciativas como mensajes muy sistemáticos y todos al final van a ir en la misma dirección, ¿no? Tenemos que reducir mucho nuestra dependencia energética en términos de movilidad y el tema de la alimentación. Yo creo que son dos elementos clave. Fíjate, es que al final hay que tener en cuenta que cuando hablamos de crisis climática estamos hablando de una parte del problema, ¿no? Y que al final el problema es mucho mayor, ¿no? Luego hay valoraciones diferentes. Jorge Rietzmann decía que, bueno, que el cambio climático es el síntoma, que la enfermedad se llama capitalismo. De otros análisis menos políticos, que no digo que para mí tiene razón, ¿no? Pero que hay muchas maneras de verlo. Sí que creo que lo que es evidente es que el tema del cambio climático es parte de una crisis ambiental, no solo es una crisis climática, sino crisis ambiental mayor, que está también la contaminación, está el tema del consumismo, están la pérdida de biodiversidad. Quiero decir, es verdad y de hecho tú ahora mismo precisamente estás hablando de muchas cuestiones que al final están conectadas y que no solamente el cambio del clima, ¿no? Claro, en la naturaleza no vemos especies que acumulen más recursos de los que necesitan. En Exacto. cambio, como especies humanos les damos premios y los ponemos en la lista Forbes o en la lista el mejor del año es el que más acumula. Obsesionados con el patrimonio de Amancio Ortega, que es el cuarto, el quinto, el sexto, y esta obsesión por competir, por el número uno y por acumular un dinero que encima es especulativo, ¿no? Porque llega un momento que el señor Amancio Ortega ya no tiene más fábricas, ya no tiene más tal, es un tema de acumulación de beneficio a costa básicamente del planeta y de los derechos laborales de muchas personas en el mundo, ¿no? Hay Con lo un... cual, yo creo que el freno al dinero especulativo sería también un punto interesante con todas las dificultades que conlleva y, evidentemente el cambio de modelo tiene que haber, ¿no? Pero yo creo que sí, que esos tres pilares, ¿no? Movilidad, alimentación y el freno al dinero especulativo. Que caduque, no lo sé. Una idea muy tonta. El dinero ganado hoy caduca dentro de un año. Pues, oye, quizá Messi no tendría tantas ansias de ganar 100 millones más euros al año porque en realidad no sabría ni cómo gastárselos, ¿no? O algo muy concreto, igual que hay un salario mínimo y que debería todavía seguir Máximo. subiendo. Exacto, exacto, un salario Exacto. máximo. Es que es Sí, verdad, sí. hay una cuestión que está muy en debate en redes sociales últimamente, o hay gente que lo plantea, y es verdad, dicen los etólogos que analizan el comportamiento animal. No sé si esto es cierto o si es solamente una parte, ¿no? No sé cómo extendido está. Simplemente he visto la reflexión en redes y se ha compartida por pocos o por muchos, me parecía pertinente, ¿no? Y es que eh, dicen que si, por ejemplo, en una población de monos, de un primate, se vieran que dentro de un grupo, de ese grupo de población, pues uno, dos o tres intentan acaparar todos los plátanos para ellos
dejando que se muera el resto del grupo o que el resto del grupo peligre, los que analizaran ese comportamiento, los biólogos, etólogos, la etología, dirían que son Efectivamente. individuos disfuncionales y que van contra la supervivencia de su especie, ¿no? Sí, 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 Pues efectivamente. básicamente eso, no te quiero entretener mucho porque habíamos pensado menos tiempo, ¿no? Pero te veo tan cómodo y con ganas de expresarte que también cuando veo a la gente con ganas, me gusta que se expresen y que digan lo que quieras. Entonces, bueno, simplemente para ir terminando, básicamente no te dejes nada en el tintero, comenta lo que quieras y que no digas luego, ay, leche, se me ha olvidado comentar esto o tal cosa. Bueno, yo creo que el proyecto nos ha permitido conocer muchísima gente, nos da buenas noticias en cuanto a que no estamos, esa sensación de estoy solo, ¿no? Muchas veces hay que superar diversas barreras para tirar adelante un proyecto, por muy pequeño que sea. Y yo creo que hay que ser constante, es un poco el mensaje que queremos transmitir, que las opiniones de la gente que no está en primera línea son más importantes, a mi modo de ver, del que está delante de los micrófonos en muchas ocasiones. Y que el voluntariado con valores, aquellos proyectos que te llenan el alma y no pagan las facturas, son necesarios y yo creo que todo el mundo vamos a encontrar nuestra oportunidad para sumar nuestro granito de arena contra el cambio climático a partir de estos proyectos. Quizás no todo el mundo puede trabajar al 100% de su tiempo a favor del cambio climático, pero sí que deberíamos encontrar nuestro espacio para nuestras emisiones, si la gente lo quiere ver así, o en todo caso tener este espacio para ir construyendo conjuntamente, ¿no? Aquí tenemos oneday2050.org. ¿Y cómo mandamos los artículos, las Sí, historias, las noticias? bueno, puedes descargarte la plantilla en la misma web, tanto en inglés como en castellano. También podemos escribir en catalán utilizando la plantilla en castellano. Utilizamos estos tres idiomas. Y una vez escrita, se envía a news oneday2050.org y nada, lo único es que tiene que ser 300 palabras máximo, 330 aproximadamente, para que tiene que respetar un poco las condiciones de una noticia, un titular, un subtitular, una pequeña biografía personal del autor o la autora y una foto para poder mostrar y nada, un poco seguir un poco las directrices del lenguaje periodístico, ¿no? Es decir, una pirámide invertida, responder a las 5 preguntas del W, ¿no? El quién, el por qué, el cuándo, el cómo y el qué. Y nada, poco más. Y a partir de aquí la inspiración. Aquí lo hemos puesto también en vuestras pantallas para que lo veáis. Lenguaje Perfecto, periodístico, genial. eso sí, del lenguaje periodístico clásico. Intentemos no mentir. Esto ya es una chorrada mía. Pues Jaume, muchas gracias. Antes de final de mes te envío la noticia. Pues ya te digo, es que ahora estoy dándole vueltas porque quiero hacer algo, no sé, que me suponga algo diferente a otras cosas que he hecho, pero cuenta con ello. Y Muy nada, bien, en algún otro gracias. momento, si quieres, retomamos el asunto. ¿Y por qué no pensar en un informativo un día un poco diferente con estas noticias? Un poco como hizo Orwell con la Guerra de los Mundos, pero en plan climático. Ahí Bueno, te lo dejo bien, la idea. buena idea, te cojo la idea. Muchas gracias, Daniel, por vuestro tiempo y la oportunidad. Estamos en contacto. Cuídate, chao. Vale, gracias. Chao. Y bueno, pues ahora vamos a... Un momentito, aquí. Lo que pasa es que para que se me vea... Ay, claro, aquí creo que vamos a hacer una cosita. Si me pongo un poquito pequeño, mejor, ¿verdad? Porque antes de irnos, sí que quería hacer otra vez un pequeñito análisis, bueno, de estas noticias que ha sido bastante curioso, ¿no? Tal que este lunes, ¿no? El último informe del IPCC, sí que es verdad que, joder, uno piensa con lo complicado que son estos informes, que son casi 300 científicos, no sé cuántos miles de artículos por informe, ¿no? Y lo sacáis justo ahora, ¿no? Con todo el tema de la guerra barra crisis, lo que sea, a ver, esperemos que dure poco, ¿no? Esta guerra de Ucrania. Lo digo porque es complicado, ¿no? Que con la que está cayendo, pues la gente pues se fija en estas cuestiones, incluso los que podamos estar más concienciados con el tema
de la crisis climática, bueno, pues porque ahora mismo tenemos un nudo en la garganta, pues bastante preocupación por la gente más afectada por la guerra en Ucrania y, por qué no decirlo, con miedo de que esto genere un conflicto a gran escala. Evidentemente estamos todos preocupados, ¿no? O sea, que tú puedes estar muy concienciado con la crisis climática y no haberle prestado la atención que debieras a este asunto, a este último informe, ¿no? Esto va sobre todo pensando en los lumbreras que llevan la comunicación del IPCC, ¿no? O de Naciones Unidas, quien sea, que, joder, no sé si habéis estado del todo atinados, que podrían haber dicho, bueno, es que claro, y es que no sabemos cuánto va a durar la crisis. Bueno, cualquiera que sepa de comunicación sabe que si este conflicto se acaba encallando, esperemos que no, ¿no? Pero que si se acaba encallando, pues dejará de ser monotema, seguirá siendo un tema importante, pero a lo mejor deja un poco más de hueco, ¿no? Pero justo cuando acaba de estallar toda esta movida tan chunga, sacar el informe, pues quizás no era lo más acertado. Bueno, siendo aún así, noticia muy importante y muy interesante el análisis, ya os digo, en climática, la web especializada en temas de la crisis climática de la marea.com, pues hay muchos artículos. En este, bueno, del nuevo informe del IPCC, muy interesante lo que dice, la mitad de la población mundial vive en zonas muy vulnerables al cambio climático, la mitad de la población mundial. Claro, esto es curioso porque es la mitad, pero sobre todo es la mitad de la gente, esa mitad de la población mundial vive más en el sur global que en el norte. Ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? En este programa con Francisco Vera, ¿no? Los que menos han contribuido al cambio climático, en términos históricos, los que menos han emitido gases a la atmósfera, pues son los más perjudicados, ¿no? O sea, que sea la mitad de la población mundial no significa que sea la mitad del norte global y la mitad del sur global, ¿no? No es así, ¿no? Sobre todo es gente de las áreas más desfavorecidas y los que menos responsabilidades tienen en este problema, ¿no? Si hablamos a nivel global, ¿no? Bueno, más allá de eso, lo que está diciendo este panel intergubernamental de expertos o grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, básicamente es que la acción es urgente, sin más ni más. Es que es así, ¿no? Impactos irreversibles debido a que los sistemas naturales y humanos se ven empujados más allá de su capacidad de adaptación. Esto es así, ¿no? O sea, pues sí, los hábitats, los ecosistemas tienen capacidad de adaptarse a los cambios, pero son cambios más rápidos que la propia capacidad natural bueno, de asumirlos y de afrontarlos y de adaptarse, ¿no? Que es tan importante la adaptación de los ecosistemas y de las propias especies, ¿no? A estos cambios, ¿no? De la propia flora y de la propia fauna, ¿no? Hablamos de que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables, contextos altamente vulnerables al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la pérdida de biodiversidad, ¿vale? Esto es muy complicado, muy crítico. Hans Otto Porner, que es copresidente del grupo de trabajo 2 o segundo del IPCC, insiste en que es necesario unos entornos naturales sanos para frenar la devastación actual. Dice, por ejemplo, Porner, que si se restauran los ecosistemas degradados y se conserva de forma eficaz y equitativa entre el 30 y el 50% de los hábitats terrestres, de agua dulce y oceánicos de la Tierra, la sociedad puede beneficiarse de la capacidad de nuestra propia naturaleza, la capacidad de nuestra naturaleza para absorber y almacenar carbono, lo que se llaman los sumideros naturales, y podemos acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible. Pero es esencial contar con la financiación necesaria y el apoyo político adecuado. Bueno, recordemos que no solamente biodiversidad, es que se están produciendo muchas extinciones de especies, estamos ante una ola de extinción masiva de especies animales y de tanto de flora como de fauna también, por el tema del cambio climático. De hecho, bueno, se insiste, por ejemplo, en el caso de la rata cola de mosaico, que es el primer mamífero declarado en extinción precisamente por el cambio climático, porque bueno, porque muchas de estas especies, al verse amenazadas, huyen, se tienen que ir a otros hábitats, a otras áreas donde están en condiciones más óptimas para sobrevivir, pero no siempre las encuentran. Como decíamos, es un cambio más rápido que la propia capacidad de los animales y de los propios ecosistemas para adaptarse a estos cambios, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no?
Otro de los artículos, ya los hemos visto anteriormente, reacciones al informe del IPCC, como decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues eso, demorarse es la muerte, tal cual, ¿no? Son hechos innegables. De hecho, Guterres ha dicho que la abdicación del liderazgo de los líderes políticos, pues que es criminal, es una cuestión criminal. Climática pone, por ejemplo, como ejemplo de esta urgencia requerida para actuar, las regiones de Queensland y Nueva Gales del Sur, en Australia, que bueno, son ejemplo de lo que está pasando, de estos eventos cada vez más extremos que están sucediendo, y ahí está el impacto en este caso, y en las últimas horas, en los últimos días, de inundaciones brutales. Ya han muerto 8 personas en estas lluvias torrenciales que han desbordado los ríos hasta el punto de anegar el centro de Brisbane, también en Australia, y bueno, se estima que más de 15.000 hogares han quedado destrozados. Servicios de urgencia que han tenido que rescatar a centenares de personas, ¿no? Eso en Australia, ¿no? Pero también se puede citar el caso, así lo cita Climática, de vastas extensiones del Cuerno de África, desde el sur de Etiopía hasta el norte de Kenia y Somalia, que están sufriendo una sequía extrema que está generando, también lo hemos hablado en la entrevista con Jaume, una grave crisis alimentaria en la región, dejando a 13 millones de personas en situación de gran vulnerabilidad. Brutal, ¿no? En fin, de hecho, por ejemplo, está el caso de que las familias de Kenia y el sur global, se pone, por ejemplo, en este caso de la ONG Alianza por la Solidaridad Action Aid de Kenia, que habla esta ONG de que en Kenia los pastores han perdido 1,4 millones de cabezas de ganado por la escasez de agua. 1,4 millones de cabezas de ganado en Kenia, ¿no? Que no es precisamente una de las regiones más opulentas del mundo, ¿no? Y además está temiendo, así lo teme Otieno, de esta solidaridad, Alianza por la Solidaridad de esta ONG de Kenia, que están temiendo que van a morir muchos niños de sed y de hambre, ¿no? Brutal, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, nuestra ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera? Pues también ha advertido de que para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, la adaptación al mismo debe convertirse en una prioridad mucho mayor en todos los países. O se actúa ya o puede sobrevenir una crisis alimentaria mundial, ¿no? Así lo dice también Olivier de Schutter, que es el relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos y presidente del Grupo Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles. Porque, como dice Schutter, la ciencia es muy clara, sin un cambio importante en las emisiones de carbono y en la forma de cultivar, es probable que veamos pérdidas masivas de cosechas y el colapso del sistema alimentario, y que las personas pobres sean las primeras y más afectadas por una crisis que no han causado. Bien, esto es así. Por cierto, también se cita en el IPCC por primera vez el colonialismo como uno de los factores que impulsa la vulnerabilidad de los territorios terrenos más afectados por la crisis climática. Colonialismo porque siguen las viejas prácticas de las primeras potencias del mundo, las antiguas colonias, que siguen extrayendo recursos de eso que llamamos tercer mundo, pero que es el mundo más rico en recursos naturales, y que estamos extrayendo recursos al mismo tiempo que echamos un montón de mierda en el sentido de las emisiones globales, que siguen siendo mucho mayores en el norte. O sea, ellos son los más perjudicados por esas emisiones del norte, y además extraemos sus recursos en una lógica que evidentemente tiene mucho que ver con las lógicas coloniales, porque lamentablemente no se ha acabado el colonialismo, sigue con otras formas en el siglo XXI, ¿no? Desde luego el colonialismo en sentidos económicos está ahí y sigue muy patente, ¿no? Y como decía, el último artículo que cito, esta entrevista a Geoffrey Carnicer, uno de los autores españoles del último informe del IPCC. Carnicer es profesor de Ecología en la Universidad de Barcelona, también es investigador del CREAF, que es el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, ¿no? Por ejemplo, Carnicer habla de lo que ya lo hemos citado también en la entrevista, que en la zona del Mediterráneo se está calentando a un ritmo frenético. Ya estamos alcanzando en la zona mediterránea
esta subida de temperatura respecto a los niveles preindustriales de 1,5 grados de calentamiento, que es el límite que establece el Acuerdo de París, porque se supone que más allá de este límite, que también es el acuerdo de la comunidad científica, el consenso científico dice que más allá de 1,5 grados, los efectos del cambio climático son totalmente brutales. No significa que no vayamos a tener ya esos efectos si nos quedamos en el 1,4 o en el 1,1 como estábamos actualmente a nivel global, sino que son todavía peores, como que hay un cambio de escala a partir de los 1,5 grados. Pero si no se actúa de forma urgente en materia de mitigación y adaptación, la temperatura podría aumentar hasta los 2,5 grados para 2040, ¿vale? Y hasta casi 4 grados a finales de siglo en algunas subregiones, ¿vale? Y esto afectaría evidentemente a los casi 500 millones de personas que viven o que vivimos en la cuenca mediterránea, ¿vale? Entonces, esta es la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues esto es así. También dice Carnicer que es muy importante que en esta próxima década que tenemos por delante debemos de reducir de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto también es un consenso de la comunidad científica, ¿no? Se habla de que esta es una década fundamental, ¿no? Que si no reducimos las emisiones de una forma drástica de acá al 2030, no van a salir las cuentas, ¿no? Porque evidentemente no es solo reducir los gases, sino reducirlos pronto, porque no es reducir los gases y se deja ya y deja de crecer las emisiones, ¿no? Las emisiones tienen unas sinergias, unas dinámicas, o sea, desde el momento que dejas de emitir, eso te va a un momento en el que sigue acumulándose hasta que empieza a reducirse en la atmósfera. Entonces, esta inercia de las emisiones se va a mantener, incluso, como digo, después de que se reduzcan, y por tanto no salen las cuentas si no hay una reducción muy drástica de dichas emisiones, como os digo, en esta década. Sin embargo, queremos acabar este programa con mensajes positivos. Yo lo digo mucho, somos noticias positivas, no noticias amables. Es decir, entendemos que hay problemas y hay que dar la cara y solucionarlos. Lo que pasa es que precisamente admitimos los problemas, pero nos centramos en las soluciones, ¿no? Por eso hemos hablado de One Day 2050 y por eso también hay que hablar de que hay ciertas perspectivas positivas. Por ejemplo, la actividad legislativa y los compromisos internacionales están aumentando notablemente, como dice Carnicer. Y si estos compromisos se cumplieran, pasaríamos una trayectoria de 3 grados hace 3 o 4 años a una de 2,9 grados. Bueno, que va bajando, que si se cumplen esos compromisos y se adquieren otros compromisos, que cada vez hay más compromisos por parte de nuestros políticos y más leyes que se están sacando, pues sí, parece que eso se traduciría en avances. Es cierto que son avances insuficientes, ¿vale? Porque aquí decir que si se cumplen estos compromisos pasaríamos de trayectoria de 3 grados a una de 2,9, pues parece casi nada, pero bueno, cuando vemos que están aumentando y ya no aumenta, sino que empieza a disminuir muy poco, pero ya no aumenta, sino a disminuir, es que sí que ha habido un cambio, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que es insuficiente, pero ya es un inicio de un cambio, ¿no? Por eso se habla de que es necesaria una acción urgente y otra de las consecuencias, o si queréis, de otro de los signos positivos, es un cambio de percepción en la propia sociedad, ¿no? La gente cada vez está más informada y es más consciente de que el cambio climático es un tema primordial en la agenda política global, ¿no? Es un cambio también a nivel de conciencia, por eso se ven muchas potencialidades bueno, iniciativas como la que hemos visto hoy de One Day 2050, pues inciden en esto, en este cambio de mentalidad. Esperemos que siga siendo así, nosotros vamos a insistir en ello desde Noticias Positivas. Sí que tengo miedo que esta nueva, o no sé si tan nueva y vieja Guerra Fría haga que volvamos a tirar por la borda la necesidad de este cambio de modelo, la necesidad de cambiar para parar el cambio climático, o al menos mitigarlo, no pararlo, pero al menos mitigarlo, y se puede mitigar mucho, ¿no? Porque el cambio climático no es un infarto, se parece mucho más a una enfermedad degenerativa, pero una enfermedad degenerativa que se puede mitigar con buenos cuidados médicos y que se puede controlar con buenos cuidados médicos. Es decir,
No vamos a pararlo del todo, pero sí se puede conseguir que sea menos grave y sí que podemos adaptarnos mejor si empezamos a actuar ya, ¿no? Y un paso previo a esto es aumentar la concienciación ciudadana, ¿no? Pero si volvemos a pensar en una lógica de guerras y conflictos geopolíticos y acabamos volviendo a, en vez de invertir en transición ecológica, en armas y en soluciones militares, y en lugar de intentar bajar las emisiones, nos da por ejemplo, crear muros cada vez más altos o poner barcos de guerra para que no vengan a Europa los refugiados climáticos, que también van a ser cada vez más, y habrá refugiados que no sean por motivos climáticos, pero sí como parte de el problema de que hayan tenido que huir de sus países, seguro va a estar en una medida importante el clima, ¿no? Entonces, si en vez de actuar cambiando el modelo, actuamos convirtiendo el primer mundo en una fortaleza para que no nos invadan, ¿no? Porque lo vemos desde esta lógica tan lamentable y tan racista, por no decir fascista, ¿no? De que nos invadan, pues nos va a ir peor, sin duda nos va a ir peor. Muchas veces hemos dicho que estamos viviendo una encrucijada, y en una encrucijada lo que hay que hacer es elegir en este cruce de caminos qué dirección tomamos, ¿no? Y ojalá tomemos la dirección adecuada, que es la del cambio de modelo, porque, como decía, como decíamos antes en la entrevista, la crisis climática es parte de una crisis ambiental global y es síntoma de una enfermedad que se llama capitalismo y debemos ir hacia otro modelo que sea compatible con la vida. Y bueno, básicamente de eso es lo que tratamos en Noticias Positivas, ¿no? De hablaros de quienes ya están concienciando de esta necesidad o quienes ya directamente están construyendo alternativas para un mundo que no dé miedo y que, bueno, y que sea al menos vivible, ¿no? Esa es un poco la idea. Y con este mensaje os queremos dejar y queremos dejar aquí como conclusión en este primer programa de la semana en Noticias Positivas, ¿no? Espero que esto lleve a la reflexión. Esperamos que esto también os anime a participar, a enviar vuestras historias, vuestras noticias, mejor dicho, positivas o no positivas o distópicas o como queráis, ¿no? oneday2050.org. Sea como fuere, intentemos movilizarnos por el cambio y no nos dejemos llevar por el catastrofismo, que es una palabra muy fea que cuesta decir porque no ilusiona. Y bueno, pues ojalá nos pongamos las pilas y nos volvamos a levantar, no solo por decir no a la guerra, que también, sino también para construir un mundo sin guerras y un mundo en el que se pueda respirar, en el que podamos vivir y en el que haya futuro. En fin, ese es el mensaje y espero que sea recogido por mucha gente y que construyamos entre todas las personas ese mundo, porque otro mundo mejor desde luego es posible y os lo queremos contar aquí, en este primer programa de la semana y en todos los que hacemos en Noticias Positivas. Mañana haremos el segundo de la semana, misma hora, mismo canal, sobre las 8 de la tarde. Y bueno, como siempre digo, hasta mañana a las 8 de la tarde y mientras tanto, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Nos vemos hasta mañana. Chao.